Muy bien, en esta ocasión estamos en Tesoros de la Biblia con el discurso Protege tu corazón de la semana del 10 al 16 de marzo. El término corazón se refiere a lo que somos por dentro. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 se usa el término corazón para referirse a lo interior o el yo secreto. En otras palabras, de acuerdo a lo que dice Salmo 51:6, es: a ti te encanta encontrar verdad en el corazón de una persona. Enséñale verdadera sabiduría a lo más profundo de mi ser. En otras palabras, el corazón representa nuestros pensamientos, sentimientos, motivos y deseos. No es lo que parecemos ser por fuera, sino lo que de verdad somos por dentro. Así es que en esta parte de la Biblia del Proverbios 4:23 se refiere efectivamente en cuanto al corazón a la persona que somos por dentro. Ahora bien, a fin de que nosotros podamos proteger el corazón, debemos de ser capaces de identificar los peligros y reaccionar de inmediato. De acuerdo a las palabras del Proverbio 4:23, nos recuerdan, por ejemplo, a los centinelas de los tiempos del rey Salomón. Ellos hacían guardia sobre las murallas de la ciudad y, si veían acercarse un peligro, daban la voz de alarma. Esta imagen nos ayuda a entender lo que debemos hacer para impedir que Satanás nos corrompa la mente. Y mire, ahí se ve precisamente en la imagen cómo es que el centinela que está en la parte de arriba, cuando veía el peligro, le gritaba a las personas de abajo y estos a su vez cerraban las murallas. Así es que efectivamente esto es igual en relación con nuestra capacidad de identificar los peligros y reaccionar de inmediato. La pregunta es si tenemos esa capacidad. Por ejemplo, en la antigüedad los centinelas colaboraban con los porteros de la ciudad. Juntos la protegían asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas cuando se acercaba un enemigo. Por lo tanto, nuestra conciencia educada por la Biblia puede actuar como un centinela. ¿Cómo? Bueno, dando la voz de alarma cuando Satanás intente atacar nuestro corazón, es decir, cuando intente influir en nuestros pensamientos, sentimientos, motivos o deseos. Siempre que la conciencia nos advierta, tenemos que prestarle atención y, por decirlo así, cerrarle la puerta a Satanás. Y mire, esto solamente se puede lograr si la persona realmente tiene una mente educada por la Biblia. Mientras esto no sea así, va a ser complicado que la persona pueda identificar un peligro, porque para empezar puede ser un peligro, pero la persona no lo ve, y como no lo ve, pues obviamente cae en él. Así es que es importante identificarlo. Por desgracia, pues muchas personas lo identifican cuando ya efectivamente tienen el problema encima y a veces hasta con dolores aprenden sobre la situación. Pues esperando que esto no suceda, por eso es que la lectura de la Biblia, el entendimiento y la sabiduría sobre esto nos ayudará, por supuesto, a evitarnos muchas dificultades y muchos problemas. Proteger el corazón debe de ser una prioridad para nosotros. Así es, la Biblia llama conciencia a la capacidad que Dios nos da para examinar lo que pensamos, sentimos y hacemos y juzgarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, la conciencia educada por la Biblia es la que se basa en las normas de Jehová, que están en su palabra, para determinar si lo que pensamos, hacemos o decimos está bien o mal. Y eso es efectivamente
lo que estábamos diciendo hace un momento, de que efectivamente la conciencia se educa con las normas que están en la Biblia, pero bueno, si una persona no las ha leído, pues entonces es por eso que cae en las trampas del gran cazador de pájaros, el pajarero, que lo que está haciendo es poner una trampa, pero cuando las personas ya saben o los animalitos ya saben cómo son estas trampas, pues ya no caen en ellas. Lo mismo es con las personas, cuando las personas identifican la sabiduría de Jehová, difícilmente podrían caer en algo que está mal. Es como lo dice el Proverbios capítulo 4, versículo 23. Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón. Ahora bien, mire, nuestra vida depende de cómo esté nuestro corazón, es decir, de la clase de persona que seamos por dentro. ¿Por qué debemos proteger el corazón? Mire, Dios dirigió al rey Salomón para que escribiera lo siguiente: más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón, porque procedente de él son las fuentes de la vida. Así que la cualidad de nuestra vida ahora y nuestra esperanza para el futuro dependen de nuestro corazón simbólico. ¿Lo pueden notar? Así es, de nuestro corazón simbólico. A fin de cuentas, Dios ve lo que hay en él. Por lo tanto, la clase de persona que somos por dentro o la persona secreta del corazón determina lo que Dios opina de nosotros. Y efectivamente así es, mire. Tenemos ahí en la imagen a un hermano que está luchando con los aspectos que pudiera haber en un aparato electrónico y que pudiera salir cosas no deseables. Ahora bien, el primer punto es, las cosas no deseables no nada más aparecen en las cosas electrónicas, están en todos lados. De hecho, la primera cuestión a la vista son nuestros ojos. Pero supongamos que nosotros tenemos bien nuestra mirada y ahora hay elementos distractivos que pudieran ayudarnos a caer. Por ejemplo, si va en un puesto de periódico y hay imágenes que nos afectan, pues por supuesto nosotros diríamos que tengamos cuidado al momento de pasar en estos lugares. Quizás haya noticias que no tengan nada de malo y nosotros nos llama la atención esa noticia. Pero bueno, si eso nos va a llevar a imágenes que están en otros tipos de publicaciones, pues entonces eso ya no sería impropio. Lo mismo sucede con las cuestiones de los aparatos electrónicos. Estos pueden mostrarnos imágenes que no sean propias y que quizás nosotros no tengamos la capacidad de distinguir si eso está mal. Porque al no leer la Biblia, pues nosotros podemos decir, bueno, pues si todo el mundo las ve o a mí me salieron, yo no las busqué. Entonces pudiera haber una serie de cosas que salieran en estas cuestiones. Pues entonces es importante que nosotros tengamos nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón de tal forma que le agrade a Jehová. Y si sabemos que si hay ciertos aparatos en los cuales o ciertos lugares, porque por ejemplo una llamada por teléfono pues no sale nada en la utilización de un teléfono normal, pero cuando ya se están en lugares de internet en donde salen las imágenes de repente, pues entonces uno tiene que tener cuidado en los lugares en donde uno está viendo en ese sitio de internet o tener quizás algún buen antivirus que pueda ayudarle a que esas imágenes se queden paradas y que no salgan. Así es que es importante que usted cuide y determine su corazón de manera apropiada, con el rechazo propio que se muestra en la imagen del hermano que está rechazando esa imagen. Si se da cuenta, no dejo el celular, porque hay lugares en donde efectivamente o hay situaciones que el celular tiene que no tienen nada que ver con las imágenes, pero si está en un sitio de internet y de repente eso sucede, bueno, tenga cuidado y proteja su corazón.
Por lo tanto, si protegemos nuestro corazón de acuerdo a lo que Jehová nos dice, estaremos bien ante Él. Bueno, pues aquí tiene el discurso que es de tesoros de la Biblia. Ahora sigamos con el video de busquemos perlas escondidas para esta semana. Que tenga buen día. Muy buenos días, estamos ahora en la parte de perlas para comentar de la semana del 10 al 16 de marzo de 2025. Van a estar muy interesantes y para empezar, la pregunta de inicio es con base a Proverbios 4:18, que refiere lo siguiente: pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno día. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede aplicarse este versículo al progreso espiritual del cristiano? Bueno, mire, la revista Atalaya del año 21, de agosto del 21, menciona lo siguiente como respuesta. De hecho, hay dos posibles respuestas. La número uno es que, de acuerdo a Proverbios 4:18 que acabamos de leer, nos dice que la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más hasta que es pleno día, es decir, hasta que amanece, hasta que se hace de día donde está completamente la luz. Estas palabras nos muestran con claridad que Jehová le enseña a su pueblo su propósito de manera progresiva. Como cuando aumenta el día, empieza poco a poco a salir la luz hasta que ya está completamente y está toda la luz. Así es el propósito de Jehová cuando le enseña a sus seguidores, a las personas que lo siguen. Y esto es cierto, mire, cuando se habla de una profecía, pues realmente se sabe de esta hasta el momento en que ésta se cumple. Antes no. Entonces, si bien puede haber vestigios, si bien puede haber algún tipo de característica, pues eso realmente no es completo hasta que está uno en el punto donde se está cumpliendo. Ahí sí es total, y claro, solamente la verían quien están al tanto de esta situación, menos no. Pero efectivamente así funciona esto. No es que de la noche a la mañana alguien diga algo. Sería importante que las personas en ocasiones, por querer entender lo que quiere decir dicha situación, pues hasta anticipadamente dicen cosas que luego no suceden con relación a su ansia, aunque el que alguien lo proponga como una tesis, pues no es lo malo. Lo malo es la afirmación de algo que efectivamente pues no se tiene una base para decirlo. Pero efectivamente en el pleno día es cuando las personas lo saben. Ahorita muchas personas podrán decir muchas cosas, pero en realidad solamente se sabe del asunto hasta el punto en que éste ya está encima. Y entonces es cuando uno dice, efectivamente, aquí es donde se está cumpliendo. Ahora bien, mire, la respuesta 2 sería lo siguiente. Este versículo también se puede aplicar de manera más amplia al progreso espiritual del cristiano. Este es un proceso que toma tiempo. No se puede acelerar. Si estudiamos con cuidado y ponemos en práctica los consejos que recibimos mediante la palabra de Dios y su organización, poco a poco adoptaremos la personalidad de Cristo y conoceremos mejor a Dios. Y así es, efectivamente, esto se realizaría de esta manera. Y cuando una persona está estudiando así es, va poco a poco, hasta cuando ya la persona tiene
la luz suficiente para ver lo necesario en su corazón para amar a Jehová, entonces cuando la persona realmente se hace conocedora de Dios. Pero es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana este asunto. Ahora bien, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Mire, vamos a poner algunos ejemplos y puede ser que un mismo versículo pueda tener dos aplicaciones o tres. En esta ocasión va a haber dos o tres que se repitan con aplicación diferente. Mire, la primera de ellas está basado en el Proverbios capítulo 4, versículo 1. Menciona lo siguiente: escuchen, hijos míos, la disciplina de un padre. Presten atención para conseguir entendimiento. A los jóvenes se les aconseja escuchar la sana instrucción de sus padres piadosos, particularmente la del padre. Él tiene la responsabilidad bíblica de satisfacer las necesidades físicas y espirituales de la familia. Sin esa guía, le sería mucho más difícil al joven alcanzar la madurez. Por lo tanto, ¿no debería el hijo aceptar con respeto la disciplina de su padre? Pues sí, efectivamente, es para su propio bien. Y en ocasiones, pues los padres tienen que ser un poco estrictos. Y quizás esa actitud no le guste a los hijos. Sin embargo, los padres lo hacen por el bien de ellos. Y por desgracia, pues algunos han incluso tenido que aprender, por no obedecer a los padres, pues a la mala. Y a la mala pueden ser muchas cosas que no son deseables. Que las vivas, si es que puedes tener el raciocinio para escuchar a tus padres. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los hijos no tienen padres? ¿Quiénes les dan consejo? Mire, es el mismo Proverbio 4.1, pero aplicado en esta forma. Pero, ¿y si el joven no tiene un padre que lo instruya? Por ejemplo, Jasón, de 11 años de edad, se quedó huérfano a los 4 años. Cuando un anciano cristiano le preguntó cuál era el aspecto más difícil de su vida, Jasón respondió de inmediato: echo de menos a mis padres. A veces me siento muy deprimido. No obstante, los jóvenes que no tienen la dirección de sus padres pueden contar con consejo reconfortante. Jasón y otros como él pueden recibir consejos paternal de los ancianos y otros hermanos maduros de la congregación. Y así es, hermanos, efectivamente, pues es una lástima que en este sistema de cosas algunos hijos pues no tengan padres biológicos. Sin embargo, cuando siguen la dirección de la gran familia que tienen en la organización, pueden tener el consejo de parte de los padres espirituales que hay en la organización. Ahora bien, mire, vamos al Proverbio capítulo 4, versículo 3. Yo fui un buen hijo para mi padre, y el hijo que tanto amaba mi madre. Salomón dice a continuación, rememorando su propia educación, que él resultó ser un hijo verdadero para su padre y tierno y único delante de su madre. El rey evidentemente recordaba su crianza con agrado. El joven Salomón fue un hijo verdadero que tomó a pecho el consejo de su padre, David, por lo que debió tener una relación afectuosa y estrecha con él. Además, Salomón fue el único, es decir, fue muy amado. Es muy importante que el hijo crezca en un ambiente hogareño, afectuoso y que disfrute de una buena comunicación con sus padres. Así es que si esto así sucede, pues los hijos tendrán una buena memoria en relación con sus padres, al igual que Salomón. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la número 4. La número 4 es basada en Proverbios 4:5
Y menciona lo siguiente: consigue sabiduría, consigue entendimiento. No te olvides ni te alejes de lo que te digan. Bueno, conseguir entendimiento también es esencial. Sin él, podríamos en realidad ver cómo se relacionan los hechos unos con otros y obtener un cuadro completo del asunto que estamos examinando. Si no tuviéramos entendimiento, ¿cómo podríamos percibir los porqué de las cosas y adquirir perspicacia y discernimiento? En efecto, para razonar sobre la base de los hechos conocidos y llegar a conclusiones correctas, es necesario, y lo necesitamos, tener entendimiento. Ahora bien, mire, vamos a ver la número 5. Proverbios 4:7. La sabiduría es lo más importante, así que consigue sabiduría y con todo lo que consigas, consigue entendimiento. ¿Por qué es la sabiduría la cosa principal? Bueno, la sabiduría es la capacidad de poner por obra el conocimiento y el entendimiento, de modo que ésta produzca buenos resultados. El conocimiento, es decir, el saber que se consigue mediante la observación y la experiencia o mediante la lectura y el estudio, es fundamental para conseguir la sabiduría. Pero si no tenemos la aptitud de poner por obra ese conocimiento, no será de poco valor. Y así es, pues bueno, ¿cuántas veces ha escuchado usted personas que tienen un amplio conocimiento sobre un tema, pero actúan en contra de ese conocimiento que tienen? Pues porque es eso, nada más es conocimiento, no ha llegado la sabiduría para ponerlo en práctica. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la número 6. Proverbios capítulo 4 versículo 10 refiere esto: escucha, hijo mío, y acepta mis palabras, y serán muchos los años de tu vida. Otro tipo de disciplina también hace que los años de la vida lleguen a ser muchos. ¿Cómo? Pues bien, Jesucristo dijo: la persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Si nos disciplinamos en las cosas pequeñas, ¿no nos será más fácil hacer lo mismo en las cosas grandes, de las que depende nuestra misma vida? Pues sí, se esperaría que así fuera, pero tenemos que empezar con las pequeñas para posteriormente hacer las grandes. Así es que, ¿por qué no empezamos a obtener la disciplina en relación con lo que Jehová nos pide? Si así lo hacemos, tendremos éxito en nuestro camino. Ahora mire, vamos a pasar a la número 7, basado en el Proverbios capítulo 4, versículo 10. Escucha, hijo mío, y acepta mis palabras, y serán muchos los años de tu vida. Es el mismo versículo anterior, aplicado de esta forma ahora. Por ejemplo, si acostumbramos al ojo a no seguir mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, será improbable que sucumbamos a la inmoralidad. Naturalmente, este principio es aplicable tanto a hombres como a mujeres. En suma, si disciplinamos la mente para poner bajo cautiverio todo pensamiento, será poco probable que pequemos gravemente en palabra o acciones. Así es, qué importante es esto. Ahora mire, vamos a pasar a lo que es la número 8. Proverbios capítulo 4 versículo 12 menciona: cuando andes, nada estorbará tus pasos, y si corres, no tropezarás. Es cierto que la disciplina suele ser difícil de aceptar, incluso puede parecer restrictiva. De todos modos, el rey sabio nos asegura que si nos asimos de ella, nuestra senda nos conducirá al progreso.
Tal como el debido entrenamiento hace posible que el corredor avance a la velocidad óptima sin caerse ni lesionarse, asirse de la disciplina nos permite seguir en el camino de la vida a un paso constante sin tropezar. Por supuesto, tenemos que escoger con cuidado la senda de vida. Y si así lo hacemos, efectivamente no tendremos ningún problema en caer. Pero evidentemente, si no, pues vamos a tropezar muchas veces. Ahora mire, vamos a ver la número 9, Proverbios 4:13. Aférrate a la disciplina, no la sueltes, protégela porque significa vida para ti. Como hijo verdadero de su padre, Salomón debió apreciar el valor de la disciplina amorosa que instruye y corrige. Sin una disciplina equilibrada, ¿cómo podríamos proteger la madurez espiritual o mejorar la calidad de nuestra vida? Si no aprendemos de nuestros errores o si no conseguimos las ideas equivocadas, no corregimos las ideas equivocadas, pues entonces nuestro progreso espiritual será imperceptible. La disciplina razonable se traduce en una conducta piadosa y así nos ayuda a pisar en los senderos trillados de la rectitud. Ahora bien, mire, vamos a ver la número 10, Proverbios 4:14. No entres en el sendero de los malvados, ni andes por el camino de los perversos. Una forma fundamental de dejar de ser esclavo del pecado es evitar la tentación siempre que sea posible. Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15 nos aconseja: no entres en la senda de los inicuos, y no andes directamente adelante al camino de los malos. Esquívalo, no pases delante por él. Desvíate de él y pasa adelante. Muchas veces sabemos de antemano que cierto conjunto de circunstancias tal vez nos lleven a pecar. Lo lógico es que en esos casos los cristianos pasemos adelante, que no nos acerquemos a ninguna persona, cosa o lugar que pueda despertar en nosotros deseos impropios o intensificar las pasiones inmundas. Así es que, como dice el proverbio, es mejor que no entremos en esos senderos. Ahora bien, mire, vamos a la número 11, Proverbios 4:23. Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. Salomón era muy joven cuando llegó a ser rey de Israel. Al principio de su reinado, Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: solicita lo que debo darte. Y Salomón le respondió que solo era un joven inexperto, así que le pidió un corazón obediente. Esa petición demostró que era muy modesto y no es de extrañar que Jehová lo amara tanto. Como le agradó mucho lo que Salomón le pidió, le concedió un corazón sabio y entendido. Por lo tanto, aprendemos a pedir sabiduría y obediencia y nos irá bien. Y esta última perla, que es la número 12, está basada en el Proverbios capítulo 4, versículo 24. Aparte de ti, las palabras tramposas, mantente el lenguaje engañoso lejos de ti. En vista de la admonición de Salomón, debemos examinar nuestra habla y nuestras acciones. Si queremos salvaguardar el corazón y agradar a Dios, tenemos que evitar el habla tortuosa y sinuosa, de modo que es necesario reflexionar con oración sobre lo que revela acerca de nosotros, nuestras palabras y acciones. Luego busquemos la ayuda de Jehová para corregir cualquier debilidad que detectemos. Muy bien. Muy bien, pues entonces estas son las perlas de esta semana y esperemos que podamos sacarle mucho de provecho. Ahora vamos a pasar a seamos mejores maestros para que podamos
atender las asignaciones que nos corresponden. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a tener la sección Seamos Mejores Maestros de nuestra reunión entre semana del 10 al 16 de marzo de 2025. Estas asignaciones son: empiece conversaciones de casa en casa, empiece conversaciones con un conocido de manera informal y explique sus creencias el domingo de Pascua. Va a estar muy interesante porque tiene que ver con la presentación de la invitación a la conmemoración y tiene que ver con todo lo que está alrededor de la conmemoración. Mire, si usted tiene estas partes, puede decir lo siguiente: 3 minutos de casa en casa. Hola, muy buen día. Este día estamos invitando a las personas a la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la invitación para usted y su apreciable familia. ¿Conmemorar? Sí, la palabra conmemorar significa recordar. En este evento tan importante, los testigos de Jehová recordamos la muerte de Jesús tal como Él mandó. Mire, puede leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Claro. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. ¡Qué interesante texto! No lo había leído. ¿Y quién puede ir? Bueno, todo el mundo es bienvenido. Puedes venir con tu familia o asistir. Pues asistir no te compromete en nada. ¿Y cuánto dura la reunión? Bueno, dura alrededor de 1 hora. Pues suena interesante la reunión. Y si me animo, ¿cómo puedo ir vestido? No es necesario vestirse de una manera especial. Los testigos de Jehová procuramos vestirnos de forma decente y que muestre respeto por la ocasión. Excelente. ¿Y en dónde será el evento? Mire, en la invitación que le di menciona el día, la hora y el lugar. Y si usted quiere, puedo hacer arreglos para pasar por usted y llevarlo al lugar. ¿Cómo ve? Bueno, me parece muy bien. Mire, ahí tenemos, hermanos, esta primera asignación de casa en casa con lo que es la invitación para la conmemoración. Ahora, mire, vamos a hacer otra invitación, pero ahora con un conocido, de manera informal. Usted podría decir algo de esta forma, mire. Buenas tardes, tía. Le traigo su invitación para que nos pueda acompañar a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ve? Ay, hijita, te agradezco, pero tú bien sabes que yo voy a la iglesia esos días, pues a lo mismo, a rezar y a ponernos de luto. Sí, tía, la entiendo, pero le han enseñado en la iglesia que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos vivir sin violencia, sin sufrimiento y en paz. Pues no sabía eso, hija, pero realmente sin sufrimiento y vivir en paz. Claro, y no solo eso, también con abundancia de comida para todos y con salud perfecta. ¿No te parece, hija, que eso es demasiado bueno para ser verdad? Pues claro que es demasiado bueno. Mire, déjeme mostrarle un video que muestra lo que le mencioné. Se llama
recordemos la muerte de Jesús. Mire, qué bonito video. Pues mira, no sé, ¿cómo debo de ir vestida? No es necesario vestirse de una manera especial, pero los testigos de Jehová procuramos vestirnos de forma decente y que muestre respeto por la ocasión. Mire, asistir no la compromete en nada y le ayudará a entender realmente cuál es el futuro para las personas que ejerzan fe en su sacrificio. Bueno, está bien. ¿Pasas por mí? Mire, ahí tenemos precisamente ahora esta parte que es la segunda presentación. En esta ocasión con un familiar, puede ser con un amigo, puede ser con un conocido, alguien que usted conoce, pero que no va de casa en casa, sino que de manera informal usted lo invita. Ahora bien, vamos a pasar a la tercera asignación. Mire, esta está muy interesante también porque habla sobre el domingo de Pascua. ¿Sabe usted qué es el domingo de Pascua? Mire, quizás la presentación le ayude a entender algo de esto. Hola Juan, la vez pasada te vi platicando con las personas de tu religión y me dije, si Juan nos invita a sus reuniones, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo con las mías? Por eso te vengo a invitar a celebrar la resurrección de Jesucristo. Es el domingo. Ah, ¿y cómo dices que se llama tu reunión? Bueno, más que una reunión es una celebración. Es el domingo de Pascua. Ah, ¿y qué celebran ese día? Pues la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Ah, mira, te agradezco tu invitación, pero si la celebración que mencionas tuviera una base bíblica, seguro te acompañaría. Pues claro que la tiene. Todo mundo sabe que Jesús resucitó y eso está en la Biblia. Por supuesto, pero dices que celebran la resurrección de Jesús. ¿No es así? Sí, pero ¿qué enseñó Jesús que recordemos? ¿Su muerte o su resurrección? Pues seguro su muerte, ¿no? ¿Quién celebra su muerte? Ah, mira, dejemos que la Biblia nos responda. ¿Puedes leer el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 19? A ver, dice, después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se los dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. De acuerdo a este texto que acabas de leer, ¿qué les dijo Jesús que deberían recordar? ¿Su resurrección o su muerte? Pues su muerte. Así es. Es por eso que los testigos de Jehová recordamos su muerte todos los años en la fecha en que él murió según el calendario lunar de tiempos bíblicos. Estamos convencidos de que nuestra decisión de no celebrar el domingo de Pascua está respaldada por la Biblia y esta nos anima a usar la sabiduría práctica y la capacidad de pensar en vez de seguir ciegamente las tradiciones. Si bien es cierto que explicamos con gusto nuestras creencias a quien nos pregunte acerca de ellas, por supuesto, respetamos el derecho de cada cual a tomar sus propias decisiones. No, bueno, pues eso sí, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Pero dijiste que el domingo de Pascua se basa en ritos de la fertilidad. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues si tienes tiempo, te lo puedo explicar. Pues aquí tenemos, hermanos, ahora la tercera. Mire que es muy importante estas partes porque muy seguramente usted va a tener estas preguntas que le hagan o va a tener que dar estas explicaciones. Por supuesto, esto tiene que ver con las asignaciones. Con esto, usted puede darse una idea de cómo presentarlas, pero seguramente también le ayudarán a tener información porque en estos días seguramente también se lo pueden preguntar y tener una respuesta siempre será importante. Bueno, mis queridos hermanos, pues esto es lo que tenemos en cuanto a la sección Seamos mejores maestros. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra vida cristiana y vamos a tener las partes que correspondan, entre ellas el estudio bíblico de congregación. Le deseo que pasemos buena tarde y que pasemos al siguiente video. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos con el estudio bíblico de congregación de la semana del 10 al 16 de marzo del 2025. Vamos a estar viendo el subtítulo Soy fariseo, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 1 a 10. Ahora bien, vamos a comenzar con los primeros dos párrafos que nos corresponden a ya prácticamente finalizar este capítulo. Y es la siguiente, mire, la pregunta de los párrafos 16 y 17. Tiene dos incisos. El A dice lo siguiente. ¿Qué sucedió cuando Pablo empezó a hablar ante el Sanedrín? Bueno, fue interesante porque cuando Pablo empezó su defensa ante el Sanedrín, dijo lo siguiente: hermanos, hasta este día he actuado con una conciencia completamente limpia ante Dios. Pero no pudo decir más, pues entonces al oír esto, el sumo sacerdote Ananías les ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Eso fue lo que sucedió, dando a entender que lo que estaba diciendo él era una blasfemia. Y ahora mire lo que sucede en el inciso B. ¿Cómo demostró Pablo que él era humilde después de que lo golpearon? Dice el inciso B lo siguiente: demostrando que él era humilde y respetaba la ley, les respondió: hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no insultes a ninguno de los jefes de tu pueblo. Mire, esto es interesante porque pues uno podría decir cómo es posible que Pablo no conociera quién fuera el sumo sacerdote, pero la nota que la tiene usted ahí en pantalla del lado derecho menciona lo siguiente: ¿por qué no sabía Pablo que quien mandó a golpearlo era el sumo sacerdote? Bueno, puede ser por varios motivos. Según los expertos, quizás es que no veía bien. Mira, ahí tiene un primer punto. Y otro, como dice ahí, o tal vez llevaba tanto tiempo fuera de Jerusalén que no sabía quién era el sumo sacerdote en ese momento. Así es que otra posibilidad también es que entre tanta gente no vio quién había dado la orden. Fíjese, eso es interesante, al menos 3 puntos los cuales puede complementar usted su comentario, en donde por un lado no veía bien, por otro lado había estado tanto tiempo afuera que no conocía al sumo sacerdote actual y por supuesto que había tanta gente que no vio quién dio la orden. Excelente. Ahora mire, vamos a pasar al párrafo 18. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? ¿Y cómo podemos imitarlo en la predicación? Bueno, igual aquí, hermanos, hay mucho que decir. La realidad es que
no se pueden con dos frases decir la respuesta si es que no entiende completamente el asunto. Así es que aquí le presentamos una forma en que pueda comentar. Si usted gusta lo puede resumir, pero la realidad es que no hay manera, porque todo tiene que ver con la respuesta. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? Mire, porque era hijo de fariseos, es decir, venía de una familia que pertenecía a esta secta, así que muchos aún lo considerarían fariseo. Si nosotros nos vamos nada más a contestar por qué dijo Pablo que era fariseo y contestamos ahí, la realidad es que no está completa la respuesta, porque había un propósito, no nada más de decir, bueno, porque mi familia era farisea, yo también lo soy. No, él estaba poniendo un punto en común con los fariseos que estaban ahí. Y entonces dice lo siguiente: pero ¿por qué habló luego de la resurrección como si fuera un punto en común con los fariseos, si sus creencias de los fariseos sobre el tema eran muy distintas a las de él? Y aquí es donde viene el punto, hermanos. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Pensaban que cuando una persona buena moría, su alma volvía a vivir en otro cuerpo humano. Por el contrario, Pablo creía en la resurrección tal y como la había enseñado Jesús. Es decir, lo que creían los fariseos y lo que Jesús enseñaba sobre la resurrección eran dos cosas diferentes. Pero ¿cuál es el punto en común y que nosotros debemos aprender eso? Pues cuando salimos al servicio. Aún así, estaba de acuerdo con ellos en que después de morir es posible volver a vivir. Esa era una creencia que los saduceos no aceptaban bajo ningún concepto. Y mire que en ese lugar, pues usted sabe bien, había fariseos y saduceos. Así es que lo que hizo Pablo fue poner un punto en común de que si bien no tenía la misma creencia de los fariseos, pero sí creían que algo bueno pasaba cuando alguien moría. Y Pablo eso es a lo que apeló, aunque no necesariamente con las mismas creencias de ellos. ¿Qué fue lo que hizo? Pues hizo que los fariseos pues estuvieran de alguna forma de su parte. Los fariseos no, pero ese era el punto, que entre ellos discutieran. Y de esa forma hubiera una parte de los que estaban ahí pues que lo apoyaran. Mire, la nota menciona lo siguiente. En el año 49, usted la ve del lado derecho, en el cuadro gris, dice eso. En el año 49, cuando los apóstoles y los ancianos analizaron si los gentiles debían obedecer la ley, algunos de los cristianos presentes eran miembros de la secta de los fariseos, que se habían hecho creyentes. Al parecer, como habían sido fariseos, en cierto sentido, seguían asociando con ese grupo. Y eso era importante. Por eso es que cuando Pablo dijo que era fariseo, no estaba diciendo yo creo lo que creen los fariseos. Lo que estaba diciendo es que había un punto en común con ellos. Mire, es muy inteligente. Por eso dice que, si usted ve desde antes, desde el inicio del párrafo, dice que él utilizó otro método porque, pues al parecer, él, por la forma en que quería explicar lo que tenía que hacer, no lo estaban dejando, al contrario, lo estaban golpeando. Así que tuvo que buscar otra alternativa para poder hablar con ellos. Ahora, mire lo que dice el inciso y cómo podemos imitarlo en la predicación. Bueno, ¿cómo podemos imitar a Pablo en la predicación? Cuando estemos hablando con católicos y usted ve claramente en el libro que hay una imagen hablándole a un sacerdote. Cuando estemos hablando con católicos o protestantes, podemos decirles que nosotros
también creemos en Dios. Claro, ellos a lo mejor creen en la Trinidad, mientras que nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Aún así, tanto ellos como nosotros creemos que Dios existe. Y eso es precisamente el punto, hermanos. Por eso es que Pablo había dicho que era fariseo. Estaba sentando un punto en común con los fariseos que había en esa reunión. Y de esa forma, pues, poder aguantar. Ahora bien, mire, vamos al párrafo 19. ¿Por qué terminaron discutiendo los miembros del Sanedrín? Bueno, pues ya vimos lo que Pablo hizo. Lo que dijo Pablo consiguió dividir al tribunal. Sí, porque el tribunal, todos estaban encima de él. Así es que tenía que hacer algo Pablo para que eso no sucediera. De hecho, el relato cuenta, estalló una gran gritería. Entonces se levantaron algunos escribas del partido de los fariseos y empezaron a protestar violentamente. Ellos decían, no hallamos nada malo en este hombre. Y si le habló un espíritu o un ángel, mire, ¿cómo es que Pablo se echó a la bolsa a los fariseos? Incluso ya diciendo que existía la posibilidad de que Pablo le hubiera hablado el espíritu o un ángel. Ahora bien, como los saduceos, que también estaban en esa reunión, no creían en los ángeles, la sola idea de que un ángel pudiera haber hablado con Pablo los puso furiosos. Mire, qué interesante es la forma en que Pablo predicaba y les enseñaba y buscaba alternativas, obviamente, también para que no le afectara con las golpizas que le daban. Aquí tenemos un recuadro, hermanos, en donde vamos a ver lo que creen los saduceos y los fariseos. Y es importante notar este contexto, porque cuando nosotros sabemos esto, pues le agregamos más a lo que tiene como respuesta el párrafo. Mire, el recuadro se llama Los saduceos y los fariseos. Ahí lo tiene usted. Y este menciona lo siguiente. El Sanedrín, que era el consejo administrativo y el tribunal supremo de la nación judía, estaba dominado por dos sectas rivales, los fariseos y los saduceos. Según el historiador del siglo I, Flavio Josefo, la principal diferencia entre ambos grupos religiosos era que los fariseos trataban de obligar a la gente a seguir un gran número de tradiciones, mientras que los saduceos solo consideraban obligatoria la ley de Moisés. Lo que sí tenían en común los dos grupos era en que estaban en contra de Jesús. Así que a pesar de que unos apoyaban más una cosa y otros otra, los dos definitivamente sí no estaban en contra de Jesús. Ahora bien, mire, los saduceos eran de mentalidad conservadora y al parecer tenían una relación muy estrecha con los sacerdotes. De hecho, dos de sus miembros eran Anás y Caifás, ambos ex sumos sacerdotes. Ahora bien, Josefo indica que las enseñanzas de los saduceos solo convencían a los ricos. Así es que realmente los fariseos eran los que tenían las tradiciones originales. Y ya los ricos pues tenían otras ideas y ahí es donde entraban los saduceos. Los fariseos, por el contrario, tenían una enorme influencia en la gente común y corriente. No obstante, por culpa de sus enseñanzas, hacían que para el pueblo obedecer la ley fuera una carga muy pesada. Por ejemplo, les exigían
que siguieran unas normas irrazonables para mantenerse puros ante Dios. A diferencia de los saduceos, le daban muchísima importancia al destino y creían que las almas sobrevivían a la muerte. Luego recibían una recompensa o un castigo, dependiendo de lo que hubieran hecho. Así es que, como podemos notar en el recuadro, hermanos, ambos grupos estaban, o sea, no estaban ni de acuerdo con la ley de Dios. Eran tradicionalistas unos y los otros no creían en la resurrección. Lo seguro, como dice el cuadro, es que no creían en Jesús. Por eso es que las enseñanzas de Pablo, pues de hecho no les convencían. Así es que, aún con todo y esto, pues ambos saduceos y fariseos, pues chocaban con sus propias creencias de cada uno. Pero si Pablo se podía hacer del lado de uno de ellos, pues seguramente ya alguna parte de ese grupo, pues de alguna forma lo iba, entre comillas, a defender, en el sentido de que por eso incluso dijeron, como lo vimos en el párrafo, incluso dijeron, no vemos nada malo en este hombre, a ese grado. Mire, nosotros tenemos muchas situaciones en las que podemos hacer eso. En el servicio efectivamente lo podemos hacer. Hay muchos puntos en común, hermanos. De hecho, pues a menos que el grupo que usted, cuando sale al servicio y que no sabe, no cree en Dios, pues entonces sería difícil. Pero de ahí en fuera todos los grupos creen en Dios. Siempre hay cosas en común. Y esas cosas en común son las que debemos tener para cuando tratamos de hablarle a las personas de nuestras creencias. Claro, hacerlo requiere preparación, requiere que nosotros nos estemos tranquilos, calmados, serenos, y entonces lo podemos hacer. Muy bien, pues este fue el estudio bíblico de congregación. Esperemos que a usted le haya servido para notar efectivamente cómo es que Pablo pues hizo cosas muy interesantes con relación a Dios y cómo es que pues estaba ahí, ¿verdad? Cómo es que pues trataba de defenderse de la chusma que se había formado para estar en contra de él. Este fue el estudio, mis queridos hermanos, y les recuerdo que esta fue la última parte de nuestra reunión entre semana o vida y ministerio cristiano, que nos van a ayudar, por supuesto, a poder dar un comentario, a poder tener un análisis y que usted en esta reunión pueda comentar de la mejor manera posible. Pues le deseamos un buen día y lo esperamos en la revista Atalaya, que por supuesto va a estar por demás interesante. Que tenga buen día.